Señor, así es. El ministerio, hermanos, el emprendimiento, el ministerio, son cosas que se empiezan solo, ¿verdad? Ya más adelante Dios irá haciendo las cosas. Y como el pastor Carlos Mayorga nos predicaba hace 2 domingos atrás, así empezaron ellos en otros lugares, así estamos empezando nosotros hoy, ¿verdad? A hacer historia, es lo que yo platico, no mucho, hacer historia. Hay una cita bíblica en el primer libro de Samuel, en el capítulo 22, en el capítulo 21, perdón, en el capítulo 21 del primer libro de Samuel, hay una cita bíblica que quiero hacer mención. Es el capítulo 21 del versículo 1 en adelante. Es primer libro de Samuel, capítulo 21 del versículo 1 en adelante. El encabezado dice: David huye de Saúl. Fíjese que hay una historia preciosa aquí, como muchas historias de la Biblia. Y hace yo creo unos 3 domingos atrás yo estaba predicando de esto. Hablaba de... Si hay bastantes animalitos aquí. ¿Apagó la luz? No. Bueno, sí, así está bien. Estaba predicando yo de eso, hablaba yo de... Si faltan sillitas, apenas meter unas 2 o 3. Y hablé, acuérdense que platiqué y hablé, hermanos. Platiqué y hablé de David. Platiqué y hablé de David el matagigantes, decía yo. Luego después mi suegro nos estuvo compartiendo también. Y quiero hablar otro poquito acerca de la historia de David. Dios les bendiga a todos. Estamos en primer libro de Samuel, capítulo 21 en adelante. Dice la escritura en el nombre de Jesús, hermanos. Dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto en que yo te envío y que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes en mano? Dame 5 panes de lo que tengas. Y el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común en la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré a los criados. Se han guardado a los menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer anteayer, y cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más serán santos hoy sus vasos? Así que el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino que los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doc, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Versículo 8 dice: y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano espada ni armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. El sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres, tómala. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Entonces, estaba pensando en la mañana y hablaba de cuántas veces en la vida nosotros intentamos huir de algún lugar. ¿Cuántas veces en la vida intentamos huir? Dijimos: hoy me voy. Hace muchos años, cuando yo recién tenía como unos 2 años que empezaba a ir a la iglesia, y yo tenía como 22 años. Recuerdo que un día la estábamos pasando difícil y yo dije: no hay sentido ser cristiano, no hay sentido ir a la iglesia. Como que ya no hay sentido para ir a servir a Dios. Y yo tenía compromisos en la iglesia y mis compromisos eran de estar con el grupo de los jóvenes, porque yo aparecía en la pizarra como uno de los líderes. Ya ni recuerdo qué cargo tenía, pero algo tenía yo y tenía muchos que veres con el grupo de los jóvenes. Entonces yo dije, se me ocurrió la grandísima idea de ir por última vez un domingo y ya no más no ir a la iglesia,
para ya no estar teniendo esos problemas de iglesia o de compromiso con la iglesia. Todavía recuerdo cuando yo tenía 14, 15, 16, 17 años y yo decía, cumpliendito los 18, mis papás van a ver, yo me voy de la casa. Me voy a hacer mi vida y a disfrutar mi vida, ¿usted cree, hermano? Entonces yo decía, estoy cumpliendito los 18. ¿Cuántas personas y compañeros míos en el trabajo, cuando yo trabajaba y yo tenía mi empleo y llegaba y mis compañeros me decían, nada más voy a estar este mes porque en el siguiente mes ya no voy a seguir en este trabajo, porque ya me cansé, porque no aguanto al jefe, porque ya, hasta aquí ya es mi momento en esta empresa, se acabó. Pues pasaba el mes y decían, no que te ibas a ir, no, pues que mira, yo tengo gastos y ahorita no pude contactar otro empleo que yo me quería ir, entonces me voy a aguantar otros días. Y así la pasaban años, no la pasaban meses, así hay gente que la pasa años levantándose. Y también tenía compañeros y compañeras, incluso mujeres, damas, y me acuerdo que me decían, me voy a quedar a trabajar más tiempo en la empresa porque ¿a qué voy a mi casa? Yo ni quisiera llegar a la casa, pero yo nomás llego, duermo y me levanto y a la mañana otra vez me voy porque yo ya no quisiera estar en la casa. No sé ni para qué estoy en esa casa. Y así me he encontrado en la vida con mucha gente que quiere huir del lugar en donde está. Quieren huir del lugar en donde está. Y David pasa por una situación, no meramente que él quería huir de un lugar, pero sí lo está orillando una situación difícil que David está atravesando. Acuérdense que hace casi el mes yo prediqué David el matagigantes. Y David escuchó el botín que le iban a dar para matar a Goliat. Y David se presentó delante de Saúl, delante del ejército de Israel, y se presentó como aquel muchacho pastor, pero que ya no era pastor y que ahora iba a ser un guerrero de Dios. Y le dijo a Goliat y a todo su séquito, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué se meten contra los escuadrones de Jehová de los ejércitos? Jehová peleará por nosotros. Yo los voy a matar y yo voy a tumbarte la cabeza, Goliat. Y Goliat lo más que hacía era que se reía, pero David fue el que impulsó y quien inyectó esa fe en todo el pueblo de Israel, que volvieron a tener fe y volvieron a creer. Y aquí hay algo bonito de parte de Dios, porque Dios le responde a David y David por fin mata al gigante. Y como platicaba con mi suegro hace unos días, y dice, es increíble cómo David no le dio, Saúl tenía corona y David no tenía corona, pero Dios no ungió a David y lo sentó en el trono con una corona, sino lo ungió y le dio un gigante para que lo venciera. Entonces, aunque Saúl estaba en el trono y con corona, y David también estaba ungido, pero no tenía corona, Dios tenía sus propósitos para él. Y que nosotros estemos en un lugar donde a lo mejor muchas veces no queremos estar, no quiere decir que Dios no tiene una corona, una bendición para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno. Y como le decía yo a alguien hace rato, Dios hace que nos pasen cosas que no queremos para nuestro propio bien, porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, David, el mismo David que venció, es el mismo David que ahorita anda huyendo porque a Saúl, al rey, se le metió un espíritu de celos para David, y entonces Saúl quiere matar a David. Y por eso el encabezado dice, David huye de Saúl. David va huyendo de Saúl. ¿De quién huimos en la vida? ¿De quién huyes? ¿De quién huimos? Pues huimos de los que nos abusan. Huimos de donde no somos muy bienvenidos. Huimos de donde nos va mal. Huimos de aquellas personas que nos trataron mal. Huimos de los que no nos quieren. Nadie huye de un lugar donde está a gusto. Todos huimos de algún lugar por alguna razón. Todos los niños se levantan y dicen, ya no quiero seguir yendo a esa escuela, mamá, porque ahí hay alguien que me molesta. Entonces huimos por las situaciones que nosotros pasamos. ¿Por qué los jóvenes ya quieren tener 18 para salir de su casa? Pues porque en su casa están pasando situaciones difíciles y ellos huyen porque no quieren vivir en esa situación. Y a Saúl se le metía un espíritu malo, dice la escritura, y estaba lleno de celos porque hasta canción le habían compuesto a David de todas sus victorias y de todas sus luchas que él había tenido.
Había el corrido de David cuando mató a Goliat. Y había otro corrido de David cuando David le hicieron corrido y le hicieron canciones y la gente gritaba y las multitudes se agolpaban y se oían las ondas de música y los instrumentos y decían: David mató a sus miles y David mató 10,000 y Saúl a sus miles. Y dijo Saúl: a este nada más le falta el trono que yo se lo dé. Y se enceló bastante contra David. Y el mismo que lo ayudó, el mismo que lo hacía que no pagara impuesto, el mismo que le dio su hija en casamiento, el mismo que le arregló la vida amorosa a David, el mismo que lo había puesto en alto, ese mismo lo estaba traicionando. Y no hay peor cosa que el mismo que nos dijo que nos quería, nos dé una puñalada por la espalda, como decimos nosotros. No hay peor cosa que los mismos que nos quieren, los mismos que nos rodean, sean nuestros enemigos. Y que tú estás de lo más tranquilo y de repente te lanzan una taz. Porque dice la escritura que la intención de Saúl era atravesar a David con una lanza. Pero David era un hombre de guerra. Y David se quitaba los lanzazos. Y David se quitaba aquellas agresiones de Saúl. Y lo más que hacía era cantar. Por eso yo digo, si estás triste y estás teniendo problemas, cántale a Dios. Pero cántale de todo tu corazón. Adora al Señor. Cántale a Dios. Cántale al Señor. Cántale al Señor. Y Dios se va a mover en medio de la alabanza. Entonces, huir tiene sus consecuencias, hermanos. Y una de las cosas y una de las consecuencias que tienen los que huyen es que mienten. Porque le decimos: ¿y por qué te quieres ir de tu casa? No, porque yo ya no aguanto esa familia. Dijera una persona una vez que nos dijo: yo no merecía nacer en esta familia porque yo estaba muy guapo y mi familia no se parecía a mí. Entonces, como que hay algo que te hace que quieras salir de esa casa, que quieras salir de esa... Y eso es una mentira. Porque la familia que tenemos es la familia que Dios nos da. Es la familia que Dios nos regala. Es el lugar que Dios nos da para estar. Como una vez escuché en un certamen de belleza que la familia es un lugar donde todos viven bajo el mismo techo, se dan amor y se dan cariño y comprensión. Entonces, palabras de una participante ahí que escuché una vez en un certamen de belleza. Y yo digo: ¿cuánta razón tiene la señorita? Porque a veces queremos huir no porque ya no odiamos a las personas, sino queremos huir por las agresiones que a veces vivimos y todas las heridas y las veces que nos han lastimado. Entonces, es mentira que te vas a ir de la casa porque te va a ir bien. Es mentira del enemigo. Le decía yo hace muchos años a una pareja, y de verdad lo tengo que decir, pero hace tiempo yo le decía a una pareja: es que me voy a ir y voy a dejar a mi pareja porque yo voy a hacer una nueva vida. Y yo le dije: qué mentira tan grande de Satanás, porque tu mayor riqueza son tus hijos que ya tienes, es tu matrimonio que ya tienes, y es una mentira de Satanás. El que huye, como dice la Biblia, el impío huye sin que nadie lo persiga, pero los que huyen y los que se alejan casi siempre están en la mentira. Porque David dice: estoy aquí porque el sacerdote Ahimelech se sorprende. Dice: se sorprendió Ahimelech de su encuentro y dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Porque David era casi un príncipe, hermanos. David era alguien de la realeza. David era alguien que Saúl lo tenía con un buen cargo. De hecho, lo tenía a cargo de 1000 hombres. Y él iba y hacía misiones para Saúl. Entonces, ¿cómo un comandante del calibre de David anda solo por ahí por la ciudad? Pero David ya había decidido escapar de Saúl porque Saúl lo iba a matar. Esa era la intención de él. Entonces, cuando nos sentimos agredidos, ofendidos, pues muchas veces huimos. Pero que esa huida no sea en la mentira. Entonces David dice: es que el rey me mandó a hacer una misión, pero no quiere que yo a nadie se lo diga. David está practicando la mentira. David está huyendo de un lugar porque está siendo agredido. Yo no digo que te mueras allí donde te abusan. Eso jamás. Huye y vete. Pero no vamos a ser mentirosos. No vamos a ser mentirosos. Entonces David tiene esta situación, tiene esta experiencia, y una de las cosas de huir
de una de las cosas de huir. Ahora vamos a voltearlo de diferente. Uno de los peligros de huir de la presencia de Dios es que vamos a vivir en la mentira. Uno de los peligros de alejarnos de Dios, pues es que vamos sobre la mentira. Y decía Martín Lutero, un reformador, dice, si el hombre muere en la mentira, no se puede salvar. Entonces, cuando practicamos mentira y cuando nos mentimos a nosotros mismos, y mentiras tan simples como decir, ahí voy en 5 minutos, y uno dice, es que le dije para que me aguante, porque si no se desespera, pero allí voy, y eso es mentir. Mentir es cuando le digo, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Y usted me dice, muy bien, hermano, y la verdad es que usted no está bien. Entonces, mentiras así tan sencillas como eso. Mentir cuando hacemos la solicitud de trabajo y decimos que estamos disponibles para allá, y te dicen, quédate, y no te quieres quedar, ya mentiste. ¿Qué tanto nos cuesta poner que no? Pues que tenemos una familia y una vida, pues. Pero no, mentimos. Y todavía decimos, fírmame esta carta de recomendación y di que tenemos 50 años de conocernos. Mentimos. Cosas tan simples como esas hacen que vayamos por el camino de la mentira. Y David, un hombre listo, un hombre con una capacidad impresionante, le está echando mentiras al sacerdote. Porque cuando mentimos, no nos mentimos a nosotros. Cuando mentimos, no le mentimos a la iglesia. Cuando mentimos, no le mentimos al pastor, no le mentimos al papá, no le mentimos a la mamá. Le mentimos al sacerdote eternamente y para siempre que tenemos. Le mentimos a Cristo, hermanos. No le mentimos a nadie más, le mentimos a Dios. Entonces, David hizo una mentira. Luego después dice, y otra cosa que le pasa a alguien que huye de la presencia de Dios, otra cosa que le pasa a alguien es que empieza a tener escasez. Empieza a tener escasez. Dijo David, la chiquita se come a la grande, o sea, su estómago, sus tripas. Dice, ¿no hay algo de comer? Quiero comer, quiero comida, dame pan, dame de la iglesia. Y empiezas. Entonces, una de las cosas que marcó al hijo pródigo, ¿cuál fue? Cuando estaba entre los cerdos en el chiquero. Y él dijo, hasta los cerdos comen mejor que yo. Entonces, una de las cosas que nos pasa por la vida cuando huimos de la presencia de Dios, de la presencia del Rey, cuando le mentimos a Cristo, es que empieza a haber escasez. Si usted tiene una cuenta ahí, en una tiendita, usted tiene un problema. Si a nosotros nos busca, y no como dice la Biblia en Mateo capítulo 5, bienaventurados los perseguidos, y si a nosotros nos buscan cobradores y cosas así, entonces nosotros tenemos un pequeño problema allí. Entonces dice que David vino y dijo, una de las cosas que le pasa a alguien que se aleja de Dios es que empieza a tener escasez. Porque David en ese momento tenía hambre, siendo alguien pudiente, siendo alguien que tenía todos los recursos, en ese momento tuvo necesidad. Entonces eso es lo que causa alejarse de Dios. Eso es lo que causa huir del Rey. Eso es lo que causa mentirle a Cristo. Mentimos y empieza la necesidad, hermanos. Empieza la necesidad. Hemos estado haciendo actos de fe nosotros. Y hemos comido más rico que cuando trabajábamos. Tanto. Entonces Dios es fiel en todos nuestros caminos. Hasta barbacoa comimos de la boda de Luis y Belén. Comimos riquísimo. Comimos en abundancia. Entonces Dios es fiel cuando nosotros nos acercamos a Él. Otra cosa que pasa cuando el hombre se aleja de Dios es que está desarmado, hermanos. No hay coraza, no hay yelmo, no hay armadura de Dios. Porque fíjese, David cuando enfrentó al mismo Goliat, cuando David enfrentó a Goliat, Saúl le proporciona una armadura. Cuando Dios está contigo, el Señor te proporciona una armadura. Pero cuando él se aleja de Dios y cuando él huye del Rey, pues,
Él no tiene armadura y él dice, ¿qué hay de armaduras en este lugar? ¿Qué hay en el templo? ¿Qué hay que yo me pueda poner? Dame un casco, No llevaba ni su onda. Porque cuando nos alejamos de Dios y cuando nos alejamos de su presencia, inmediatamente nos sentimos descubiertos. Cuando el hombre le falló a Dios en el huerto del Edén, dice la Escritura que Dios buscó a Adán y a Eva y estaban escondidos y dijeron textualmente, tuvimos miedo porque estábamos desnudos. O sea, porque estábamos desprotegidos. Eso no lo sentían cuando estaban con Dios, pero cuando se alejaron de Dios, entonces se sintieron desprotegidos. Cuando el hombre se aleja de Dios, se siente desprotegido o incluso no está protegido. Porque como dice el Salmo 91, Él es nuestro escudo, nuestro protector. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro castillo seguro. Con Él lo tenemos todo, con Él estamos protegidos. Con Él viajamos y Dios nos cuida, nos lleva, nos trae, nos libra de accidente, nos salva la vida. El Señor está contigo. Por eso se llama el Evangelio de la Salvación. Por eso cuando estamos a Cristo somos salvos, porque Cristo nos salva de todo. El Señor nos salva de todo, de todo, de todo, de todo. Hace años que nos hubiésemos muerto de cáncer en un accidente en la prisión, pero Dios nos ha salvado hasta el día de hoy. El Padre nos ha cuidado, nos ha guardado. Entonces David se sintió desprotegido, pero David también nos da una enseñanza preciosa, hermanos. David nos da una enseñanza muy bonita, porque dice la Escritura que entonces le dijo el sacerdote, no hay armas para que peleemos aquí no hay fusiles, David, cálmate, aquí no hay espadas, aquí no hay cascos de guerra, está en la casa de Dios. Y eso es lo mejor que David pudo hacer. Eso es lo mejor que David pudo hacer en su momento que se alejó de Dios. No irse y alejarse en los montes como Elías. No irse y alejarse y a irse a un lugar apartado solo como lo hizo Judas. No irse lejos como lo hizo el hijo pródigo a otras provincias. Sino David lo que hizo fue que fue al templo, fue a la casa de Dios. Y eso es lo mejor que podemos hacer si nos sentimos solos, si nos sentimos desprotegidos, si nos sentimos que hemos pecado. Este es el mejor lugar, la casa del Señor, para que Dios obre en esas fallas que nosotros estamos teniendo. Y dice la Biblia que entonces David llegó y pidió armas, pero ahí no había armas. Pero fíjese lo que había. Dice, no hay armas, y el sacerdote le respondió, la espada de Goliat del filisteo al que tú venciste en el valle de La, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres, tómala. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Dice David, ninguna como esa arma, dámela. Fíjense que hay una cosa que me gustó bastante de David, y es esta acción de él, ninguna como esa. ¿Qué arma es esa? Pues es una arma vieja, antigua, que está envuelta en un efod, que está guardada en el templo y solamente está como una reliquia allí. Esa espada ya no pelea más, no ha salido a la guerra desde que David cortó la cabeza de Goliat con esa, porque dice la Escritura, porque él dice, la espada con la que mataste a Goliat, con la que le cortaste la cabeza. Pero sabemos que David no tumba a Goliat con la espada, lo tumba con la honda y con las piedras, con la pedrada que le da en la cabeza. Ya cuando está en el suelo, él agarra la misma espada de Goliat y corta su cabeza de Goliat. Y esa espada la llevan y la guardan en el templo como una reliquia, como un recuerdo de que Dios está con ellos siempre y que Dios es el que da las victorias. Y entonces David la toma y dice, cuando la toma dice, ninguna como ella, dámela. Porque nuestras armas, hermanos, no son que nos quememos en las redes sociales, no. Nuestras armas no son que le comentemos con odio y con rencor, no. Nuestras armas no son que nos venguemos, no. Nuestras armas son las mismas de siempre. La misma arma con la que derrotó a David es la misma arma que está diciendo, ninguna como ella, dámela. Entonces las mismas armas que la iglesia utiliza siguen siendo las mismas.
¿Cuáles son esas mismas armas que la iglesia ha utilizado durante décadas, durante de milenios? ¿Cuáles son esas armas? Pues las armas siguen siendo las mismas. Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, echa mano de la vida eterna. Esas son nuestras armas. Porque nuestras luchas no son carnales, hermanos. Eso que te agobia y que te quiere hacer que huigas de donde estás, lo vas a vencer con oración. Las armas antiguas son las que vamos a utilizar. Vamos a utilizar la oración. Vamos a utilizar como lo hacía David, la alabanza. Vamos a utilizar las armas antiguas. Vamos a usar lo que la Biblia, vamos a usar la palabra de Dios. La palabra de Dios, aunque es antigua, sigue viva y es eficaz para cada uno de nosotros. Tenemos una arma poderosa y le hemos llamado a través de nuestra historia, y es cultura cristiana, que esto es nuestra espada, y ninguna como ella. Ella te sana, ella te levanta, ella te ayuda, abre los caminos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la Escritura. No hay ninguna como ella. Todavía seguimos y todavía seguiremos usando nuestras mismas armas de siempre, que derrotan a los gigantes, que matan a los enemigos y que los demonios huyen y que la enfermedad no se para, porque Cristo en su palabra tiene poder. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermanos? Amén. Alabado sea su nombre para siempre, su misericordia. Vamos a ponernos de pie. Hoy me excedí, hermanos. Pero miren, hermanos, no huigan, no estén